Aleluya, Dios bendiga a la iglesia. Aleluya. Dios es bueno. Le damos gracias al Señor por este día, ¿verdad? Que Él nos entrega, que nos permite, ¿verdad? Estar vivos. Aunque cuando escuchamos al apóstol Pablo dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero mientras estemos vivos hay que aprovechar, ¿verdad? El tiempo que el Señor nos da para que, ¿verdad? Podamos funcionar para su obra y para lo que Él determinó con nosotros. Y hoy seguimos con el estudio del Génesis. No sé si ya está la transmisión, si le voy a pedir si le puede dar share. Se lo agradeceremos grandemente. Ya vamos por el capítulo 31 y 32. Esto es la novela de Jacob, ¿verdad? Si usted ha estado pendiente a lo que hemos estado hablando, desde que comenzamos la historia de Jacob, como que es una novela, ¿verdad? Ustedes saben que le cambiaron la esposa, tuvo que salir corriendo de su casa porque le robó la primogenitura al hermano. Vimos ya la historia de Abraham y de Isaac, pero la de Jacob es como que bien interesante, haciendo honor al nombre, ¿verdad? Que es usurpador o suplantador, que es el nombre de Jacob. Y ya habíamos estudiado cuando Jacob había llegado a casa de su tío Labán, donde huyendo de Esaú, pues llegó allí y empezó a trabajar y se enamoró de Raquel. Luego, cuando él se quiere casar con Raquel, el tío Labán le pide 7 años de trabajo para entregarle a su hija, pero el día de la boda le dio a la hermana, a Lea, porque la costumbre era que no puedes entregar a la menor si la mayor no se ha casado. Así que lo engañaron, entonces tuvo que trabajar 7 años más por Raquel para entonces poder estar, ¿verdad? A lograr lo que él quería, que era el matrimonio con Raquel, pero entonces empiezan a tener hijos. Lea es la primera que empieza a dar hijos porque Raquel era estéril, hasta luego pues Raquel tiene a José y luego en su vejez tiene a Benjamín, que entonces Benjamín, eso todavía no ha pasado, no quiero adelantarme, eso no lo vamos a ver todavía, pero esos hijos de Lea y de Raquel fueron los que componen las 12 tribus de Egipto, ¿verdad? Cuando empieza de Egipto, de Israel, donde empieza, ¿verdad? El pueblo de Israel a desarrollarse y siempre se dividió en las diferentes tribus, ¿verdad? Donde la tribu de Judá es la tribu de donde sale nuestro Señor Jesús. Y entonces, pues, aquí estamos ya en el tiempo donde ya Jacob lleva 20 años trabajando para Labán, ya tiene su esposa, sus hijos, ya ha hecho fortuna y entonces recibe el llamado del Señor para regresar a su tierra. Entonces, es de conocimiento de nosotros, ¿verdad? Que la vida de estos 3 patriarcas fue una vida de peregrinaje. Ellos no estaban establecidos nunca en ningún lugar, ellos seguían peregrinando a diferentes sitios, viviendo en carpas, porque todo este tiempo ellos vivían en carpas. Y entonces eso nos lleva a lo que escribe Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, que dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. O sea, este ejemplo de que eran residentes temporales en cada sitio es lo que nos explica entonces el apóstol Pedro, para que sepamos que nosotros estamos, ¿verdad?, de extranjeros aquí en la tierra por un tiempo. Era el tiempo que determina el Señor para entonces luego irnos a nuestra patria celestial. Las experiencias de vida que Dios quiere para sus hijos son las que han pasado esta gente, ¿verdad? Ustedes recuerdan el evento de Abraham cuando le piden sacrificio al hijo, ¿verdad? Isaac pasó sus situaciones también, pero esto es tipo de cómo es la mamá águila. Entonces usted sabe cómo es que funciona la mamá águila.
El papá águila construye el nido, que a veces es de 12 pies de ancho y bastante profundo, donde el piso lo hacen con espinas. El piso está hecho con espinas, entonces lo tapan con pajas y demás para cuando la mamá águila tiene los huevos y los empolla y los atiende por un tiempo. Cuando llega el tiempo de volar, ya mamá águila dice ya. Y entonces empieza a mover las alas bien fuerte en el nido, se salen todas las pajas y se quedan las espinas. Entonces los pollitos águila, ¿verdad? Los pichones águila se van saliendo y se paran en el borde del nido. Entonces mamá les hace ¡plá! Vuela. Y pues puede parecer cruel, pero ella quiere que aprendan a volar por sí mismos. Pero ella está velando que si ve que no vuela, ella va y lo coge y lo sube de nuevo y lo trae. Así es que funcionan los águilas. Pues así es que ha funcionado Dios con esta gente, ¿verdad? Que aprendamos, y con nosotros, para que aprendamos a volar por nosotros mismos. Entonces nosotros vamos viendo el cuidado de Dios con Jacob a través de todo su proceso. Cuando vamos al capítulo 28, en el versículo 15... dice: además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que captar, porque cuando nosotros leemos la palabra, esas mismas palabras las tiene el Señor para nosotros. Los de protección, cuando usted lee el Salmo 23, que es el que se sabe todo el mundo, ¿verdad? Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temas, yo voy a estar contigo. No importa la situación que te estés pasando, yo voy a estar contigo. Y cuando, ¿verdad?, nosotros podemos entender esas cosas, nosotros podemos caminar confiados. Y te vas a dar cuenta ahora, ¿verdad?, en lo que vamos a hablar, de cómo Jacob, a pesar de las promesas, no estaba confiado. A pesar de todo lo que el Señor le había ido. Entonces, vamos a comenzar entonces con la huida de Jacob. Aquí es cuando Jacob huye de Labán. Vamos al capítulo 31, vamos a ver los primeros 3 versículos. Dice: entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer: si el Señor dio esa instrucción, ¿usted tiene que tener problema con eso? El Señor dijo: regresa, pues tú regresas, y el Señor tendrá que hacer todo lo posible durante el camino para que tú llegues, porque esa es la promesa que da el Señor. O sea, cuando el Señor te envía, cuando el Señor te da una instrucción o cuando el Señor te da un llamado, tú tienes que confiar y caminar confiado de que no importa lo que tú estés viendo, el Señor dijo: ve allá. Recuerda cuando él dijo: pasemos al otro lado. Jesús le dijo a los discípulos, y fue aquella tormenta donde Jesús está durmiendo. Pero el Señor había dicho que pasemos, y ellos estaban asustados. Bueno, que Jesús se para y le dice: ¿cuánto? ¿Pero hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué le da el regaño? Mi hermano, o sea, llevamos ya un tiempo y ustedes han visto todo lo que somos capaces de hacer. Los envié a ustedes y les di poder para que sanaran enfermos, para que resucitaran muertos y todo. Y todavía ustedes están aquí llorando porque hay una tempestad. Entonces, en ese tiempo ya la prosperidad de Jacob era superior a la de Labán. Ya él había superado a Labán en fortuna. Y entonces el ataque de los hijos y la actitud de Labán le abonaban a Jacob para irse. O sea, ya el ambiente no está bueno, ¿sabe? Este señor ya me está mirando con los hijos. Imagínate con toda la maldad que le ha hecho este hombre a Jacob. Imagínate cómo él podía estar tranquilo ahora que los hijos también estaban rebeldes con Jacob. Y entonces posiblemente Jacob se sintió intimidado por ellos porque estaban molestos al ver cómo Jacob prosperaba más que ellos. Los hijos estaban diciendo que Jacob había prosperado por causa del papá, pero es al revés. La bendición que había sobre Jacob era como el caso de José. Cuando José empezó a manejar los negocios de Potifar, prosperó, porque era lo que había sobre Jacob era lo que hacía prosperar. ¿Por qué él no prosperaba antes que viniera Jacob?
Pues porque Jacob era el que cargaba la bendición. Y al principio de la relación, Labán era rico, Jacob era pobre. Ahora Jacob tenía más que Labán. Y eso es importante que lo sepamos, ¿verdad? Entonces quiere decir que el tiempo del exilio de Jacob había terminado. Porque, como siempre yo les explico, tiene que haber un proceso. Para los llamados hay unos procesos. Y esos procesos, si usted los pasa, llega. Si usted no los pasa, tiene que repetirlos. Y aquí cada uno de los patriarcas pasó su proceso, ¿verdad? Pues Jacob tuvo que irse de su tierra, irse a otra tierra, a pasar su proceso para llegar. Pero si te fijas en los procesos, Dios los enriquecía en el camino. Porque el mismo Isaac fue igual, en el camino se iban enriqueciendo, les iba dando fortuna y les iba dando la cantidad de gente, recordando que le había dicho la promesa que había sobre Abraham de que tu descendencia iba a ser más grande que las estrellas del cielo y que la arena de la orilla del mar. ¿Ok? Entonces, a veces no es fácil discernir la voz de Dios. Y por eso usted siempre tiene que tener mucho cuidado. Yo le he dicho siempre a ustedes que hay 3 voces que nos hablan. Está la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz nuestra. Con quien más nosotros hablamos es con nosotros mismos. Usted se ha dado cuenta que usted tiene una conversación, usted se contesta y se pregunta y todo usted mismo. Y se cuestiona. Dice, qué bruto eres. O sea, si alguien ha dicho eso alguna vez, esa es la conversación contigo. Por eso usted tiene que tener cuidado. Cuidado para discernir bien la voz que está hablando. Porque no necesariamente Dios está hablando todo el tiempo. Posiblemente Satanás te habla más que Dios diariamente a uno. Porque el enemigo es el que está poniendo todo el tiempo pensamientos y tú tienes que estar luchando. ¿Usted lucha con pensamientos diariamente? Yo sí. ¿Por qué? Porque el enemigo está constantemente poniéndolos en la cabeza a ver si tú caes. Lanzando dardos, los dardos que lanza el enemigo. Entonces, en un tipo de diferentes decisiones, es mejor esperar, estar seguro a que es la voz de Dios la que tú estás escuchando. ¿Ok? Siempre. No tome, Dios me habló, me voy corriendo, pero eso no es así. Usted tiene que orar eso bien, usted tiene que discernir eso bien para ver si es Dios quien le está hablando a usted. ¿Ok? Entonces, recuerda que el enemigo, Satanás le ofreció al Señor todos los reinos del mundo, ¿de acuerdo? Todos los reinos del mundo te daré si me sirve. Cuidado, ¿ok? Porque se puede ver bien bonito. Bien bonito. Entonces, ahora Jacob se está preparando para tomar su decisión y actuar. Él analiza bien la situación. Él piensa primero en la actitud que van a tomar sus esposas con esto. Bien importante. O sea, ahí es cuando más claro tienes que estar, ¿verdad? Cuando tú hables, esto hay que consultarlo con la jefa, ¿verdad? Y entonces, él discute el asunto con ella cuando vamos a Génesis 31, del 4 al 9. Dice, entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado, ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Ese es el planteamiento que él le hace a las esposas, ¿verdad? Entonces, él pone 3 puntos en este planteamiento. Voy a dar los primeros 2 porque el tercero está en la otra parte. El primero que le pone es el disgusto de su papá. Le dice, tu papá está molesto conmigo. El segundo punto que le dice, que me ha engañado. ¿Sabe? El tipo está con artimañas conmigo y me pasa engañándome. Entonces, ahora es cuando Jacob menciona, ¿verdad?, lo sobrenatural de Dios en la vida de él, cuando vamos al versículo 10 en adelante. Dice, en una ocasión durante la época de apareamiento, estoy todavía hablando con las esposas, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí, estoy aquí.
el ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. En una ocasión durante la época de apareamiento tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí estoy aquí. El ángel dijo, levanta la vista y verás que solamente machos rayados, manchados y moteados se aparearán con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. O sea, Dios le está dando un mensaje a través del sueño. Yo estoy al tanto de todo lo que está pasando y estoy cuidándote, y ya te estoy dando una visión para lo que viene. Le está enseñando que ya yo estoy viendo que son las moteadas y las rayadas y las manchadas, porque ahora eso es la parte donde se enriquece Jacob. Entonces el punto número 3 es la intervención divina, donde baja el rebaño de Labán y sube el de Jacob, porque entonces después que él le cambió el salario 10 veces, entonces él le negocia a Labán, mira, pero ahora yo tengo que ganar ahora, ya yo te trabajé 14 años gratis por las 2 muchachas, ahora es el momento de yo ganar. Y entonces él hace un trato con él y Labán le dice, ok, las que sean con manchas y rayadas van a ser tuyas, pero las de él eran todas de colores sólidos. ¿Sabes cómo salía eso? Pues porque Dios intervino. Entonces empezaron a salir todas manchadas y rayadas para bien para bien de Jacob, ¿verdad? Y entonces Dios ahí lo bendijo también. Entonces, Dios ya le había mostrado ese sueño, entonces Dios estaba cumpliendo la promesa de protegerlo, que ya le había dado en Betel, que lo leí ahorita, Génesis 28:13, que dice que en la parte superior de la escalera, cuando Jacob se acuesta en el camino, iba de camino de Canaán a donde Labán. Él tiene una intervención divina allí donde él se acuesta en una piedra y entonces empieza a ver una escalera que ángeles suben y bajan. Entonces dice que en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. O sea, siguen las intervenciones de parte de Dios a donde Jacob, para que Jacob tenga confianza. O sea, cuando Dios hace todas estas cosas es para que tú camines en confianza. No es lo mismo que tú salgas a caminar por tu cuenta sin una instrucción de Dios, a que Dios te dé una instrucción y te diga, ve, camina por ahí y no te preocupes que yo estoy contigo. Pues cuando tú te dice que está contigo, pues tú estás tranquilo. Entonces, vamos ahora a las respuestas que le dieron las esposas al planteamiento que le hace Jacob a ella. Estamos en el capítulo 14 y 16. Dice, Raquel y Lea respondieron, por nuestra parte está bien, de todos modos nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te ha dado a ti nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Confiaron las mujeres, ¿verdad? En el plan de Jacob, y pues ahí es más fácil, ¿verdad? Cuando entonces estamos todos de acuerdo. Entonces llega el momento de Jacob arrancar y echar un pie de allí. Vamos al versículo 17, donde dice que entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos esquilando sus ovejas, así que Raquel robó los ídolos de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañesa de Galaad.
Hay algo que usted debe entender, ¿verdad? Cuando usted lee la historia de Jacob, usted ve que él vivía enamorado de Raquel, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña. Pero Raquel era terrible, era egoísta, era egocentrista, era, ¿sabe? Una cosa, no era buena Raquel realmente. Mira que hasta donde llega que le robó los ídolos al papá, los terafines estos que tenían ellos, que tenían 2 y 3, pues ella se los robó. Y posiblemente, me estoy adelantando, esos ídolos podían ser que ella está pensando que el que tenga los ídolos es el que hereda la fortuna del papá cuando no esté, o que era garantía de una heredad de unos tierras o algo. Todas esas teorías hay con esos terafines, y posiblemente porque no explica la razón por la que ella se lleva esos ídolos, ¿ok? Entonces se apresura Jacob y sale corriendo con su gente a la casa de su padre. Raquel hurta los ídolos, y entonces cuando a los 3 días llega Labán. ¿Te acuerdas que él se fue a trasquilar la oveja y regresó? Y cuando regresa, ve que aquello está limpio allí. No estaban las ovejas, no estaban los burros, porque era una cantidad considerable de animales que ya tenía Jacob, aparte de la cantidad de siervos y la cantidad de hijos y esposas que ya tenía. 2 esposas, 2 concubinas y 11 hijos, ¿ok? Todavía pequeños. Entonces, 3 días después, esto está en el versículo 22 y 23. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. O sea, se tardó 7 días, pero usted tiene que saber con la cantidad de gente y animales que se está moviendo Jacob. Esta gente posiblemente van en caballos corriendo y los pudieron alcanzar, ¿verdad? En circunstancias iguales posiblemente hubiera sido difícil alcanzarlos, pero los alcanzó. Entonces, Entonces es importante donde vemos la mano de Dios de nuevo, aquí protegiendo a Jacob. En Génesis 31-34 dice: pero la noche anterior del día que cuando él llegó al 7º día, en la 6ª noche, dice, pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. Y ahí es donde usted sabe, siempre tenemos que acomodarnos nosotros. ¿Sabe? Dios siempre va a hacer a mi hijo, tú no te lo vas a tocar, y a mi escogido menos. Los que él escoge menos los van a tocar. Y espero que usted entienda, ¿verdad? Y viva así, entendiendo la protección de Dios que hay sobre usted, ¿verdad? A usted no le va a pasar nada que Dios no permita. Usted sabe, nada que Dios no permita. Y a veces Dios va a permitir cosas, y cuando Dios permite cosas es porque es para beneficio suyo y mío. Siempre lo va a hacer para beneficio suyo o mío, porque algo Dios nos quiere enseñar con ese evento que nos puede estar pasando a nosotros, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que Dios detuvo a Labán de hacerle daño a Jacob. Le dijo, tú vas con estas intenciones, pero viste que esperó a la noche antes. No esperó, ¿sabes? Que permitió que Labán llegara para entonces pararlo. Dijo, ok, llegaste, pero tú no vas a tocar a mi hijo. ¿Por qué posiblemente lo permitió? Para que Jacob viera la protección divina que él tenía. Él llegó, me alcanzó y cuestionó todo, pero no te va a poder tocar, ¿ok? Entonces, en Génesis 31, vamos al 25 ahora. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome ahora de esa manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpa. Sí, claro, te creo, claro que sí, bien brutal. Pleneros te iba a traer, una batucada te hubiera traído.
¿por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Ahora mira lo que le dice. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió, deja en paz a Jacob. ¿Sabes? Te lo está diciendo, yo venía con otras intenciones de desbaratarte, pero el Dios de tu padre, no el Dios de él, el Dios de tu padre, me detuvo. Ahí él pues él confiesa, ¿verdad? De que él tenía otras intenciones. Y entonces, después de la conversación que tienen, viene el momento entonces donde Labán viene a cuestionar de sus ídolos, los dioses de él. Vamos al versículo 30, dice: puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo, le contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te lo devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Entonces, ahora Jacob le dice, o sea, Jacob le está diciendo, yo no hago esas cosas, brother, ¿sabes? ¿Por qué yo te tengo que llevar algo a ti? Entonces él dice, vete, revísalo todo y si encuentras algo tuyo, yo te lo voy a devolver. Entonces primero fueron a la caseta de Jacob y no encontraron nada. Después fue a la caseta de Lea, no encontraron nada. Entonces cuando van a la de Raquel, Raquel había escondido los ídolos debajo de la silla del camello de ella y ella se sentó encima de ellos. Entonces le dijo que no se paraba porque estaba pasando su menstruación y rebuscaron todo y no encontraron los ídolos y se fueron. Raquel, por poco le buscó un lío al pobre Jacob por culpa de... Entonces le pregunta, ¿por qué tú hurtaste en mis dioses? Se llaman terafines, con T, terafines. Eran ese tipo de dioses que les robó. Entonces, luego que revisa, que no encontró nada, entonces Jacob se molestó. Ahora se molestó Jacob con Labán y le pregunta en el versículo 36. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito? Preguntó él. ¿Qué mal he hecho yo para que me persigas como si yo fuera un criminal? Ahora cogió valor. Cogió valor Jacob ahora, que había sido bien sumiso todo el tiempo. Y entonces, luego de que tienen esa conversación, entonces deciden hacer un pacto de amistad. Ellos. O sea, todo esto es para que usted entienda, ¿verdad? Todo esto que hemos estado viendo desde Abraham, Isaac, para que usted vea cómo es el proceso que Dios ha hecho para levantar un pueblo. No fue, vamos para ahí bonito y hacemos, no. ¿Sabe? Él hizo un proceso completo de formar a un hombre como Abraham, de formar un hombre como Isaac y formar un hombre medio complicado como Jacob. ¿Verdad? Con todos sus procesos cada uno, que son los procesos que nos ayudan a nosotros hoy, a nosotros poder entender todo esto que Dios ha querido hacer. Recordando que desde Génesis hasta Apocalipsis, a quien te anuncian es a Jesús. Todo este proceso es para traer a Jesús a la tierra, al mundo. O sea, de Leví, de Judá, que es uno de los hijos de Lea. Mira dónde viene que él quería a Raquel y Labán le pone a Lea. ¿De dónde sale Judá? De Lea. ¿Entiendes? Porque es el proceso que Dios usa. ¿Ok? Entonces, en el versículo 43 en adelante, es cuando ellos hacen este pacto de amistad y dice, entonces Labán respondió a Jacob, esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero, ¿qué puedo hacer ahora respecto
respecto a mis hijas y a mis nietos. Así que hagamos un pacto tú y yo, y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como una columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia: recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto, con el fin de conmemorar el suceso. Labán llamó a aquel lugar Jegar Saaduta, que significa montículo del testimonio en arameo, y Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces la idea de ese muro que ellos hicieron es que de aquí para allá Labán no podía entrar a cuestionar nada, y de allá para acá Jacob tampoco. Esa era una línea, como estamos tirando una línea aquí, tú ni tú para allá ni yo para acá, ¿ok? Y así quedó el pacto que hicieron ellos dos, para entonces Jacob se pudiera ir tranquilo en paz, ¿verdad? Entonces, ahí cuando juraron ante Dios por ese pacto, Jacob hizo un sacrificio. Luego de este evento, entonces viene la parte donde, ¿verdad? Jacob, siguen las situaciones con Jacob, porque ahora viene a su encuentro con Esaú. Recuerden que originalmente él se va huyendo de Canaán, huyendo de su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque él le robó la primogenitura. Y pues robarle la primogenitura yo no creo que fue tan fácil, porque yo creo que los dos fueron responsables de ese evento. Porque él te dijo: está bien, yo te la doy por un plato de lentejas, no tengo problema. O sea que él la cedió. Que las cosas no son así, pero así ocurrieron. Entonces, ahora viene el capítulo 32, es cuando él se prepara para su encuentro con Esaú, que es el otro problema que tiene Jacob. Entonces, Labán y sus parientes ya partieron por la mañana, se fueron, y entonces ellos continuaron su camino. Y entonces ahora se presenta otra prueba más ante Jacob que Jacob tiene que superar. Y es su encuentro con su hermano. Porque él tenía que reconciliarse con su hermano para poder seguir el llamado que Dios tenía con él, ¿verdad? Entonces, ya Dios lo había librado de las diferentes situaciones, pues ahora era uno más, reconciliarse con su hermano. Entonces, cuando vamos al capítulo 32, los versículos 1 y 2 dice: cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Entonces, posiblemente Jacob estaba decepcionado y lleno de temor, ¿verdad? Yo me imagino que él estaba, porque es que él vivía la vida así, ¿sabe? Él como que, ¿sabe? Dios lo libraba de esto, y cuando iba para otro, pues no entendía que Dios estaba con él. Entonces viene el tiempo de la reconciliación, ¿verdad? Entonces este es el tercer encuentro que Jacob tiene con ángeles. Primero es el sueño que les mencioné ahorita, pero primero fue en Betel, cuando la escalera que suben, ángeles suben y bajan. Luego en el sueño, y ahora es su tercer encuentro con ángeles, donde se demuestra que Dios está protegiendo a su escogido. Hermano, ¿sabes? Jacob, eres escogido. Ya Dios te habló hace 20 años diciéndote: vas para aquí, pero vas a regresar vas a la prueba, y cuando la prueba esté lista, yo te voy a devolver a tu tierra para entonces cumplir el propósito que tengo contigo, de que seas la nación de Israel. No se lo dijo de esa forma, eso es lo que nosotros sabemos hoy, ¿verdad? Que ese es el propósito. Entonces, en el proceso él está pensando que su hermano Esaú lo va a matar cuando lo vea. Si Dios a ti te llamó y Dios tiene un propósito contigo que tú no has cumplido todavía, no hay manera que alguien te haga daño. No hay manera, porque no se ha cumplido el propósito que Dios tenía contigo. Entonces, cuando vamos a los capítulos 3 y 5, a los versículos del capítulo 32, dice: entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, que vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Y le dijo: den este mensaje a mi señor Esaú. O sea, ya él le está diciendo: tú eres mi señor. Recuerden que él le robó la primogenitura, pero cuando estaba embarazada Rebeca,
de los gemelos, Dios le había dicho, en tu vientre hay 2 naciones, pero quiero que sepas que el primero le servirá al segundo. Eso ya era o sea, Jacob no tenía que robarse la primogenitura. Digo, posiblemente, a lo mejor la mamá no se lo dijo, ¿verdad? Porque ese nacimiento después, el papá Isaac, el preferido era Esaú, y de Rebeca, el favorito era Jacob. Entonces ahí había como que ¿verdad? Una cosa bien boba que a veces los padres cometemos. Entonces Jacob envió mensajeros por delante de su hermano Esaú, que vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tantos varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada con la esperanza de que me recibas con bondad. Quiere decir aquí que su corazón estaba inquieto por lo que le había hecho a Esaú, o sea, tiene el cargo de conciencia de lo que le había hecho, pero que llegó el momento de que hay que enfrentar la situación. Siempre tiene que llegar el momento de enfrentar la situación. Entonces, él intenta comprar el favor de Esaú con regalo. ¿Sabe que eso es típico? Hasta de los esposos. Los codos así. Entonces, en el versículo 6 del capítulo 31 dice, perdón, del 32, esto es 32, yo lo puse mal, Marco. Ahí dice 32. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob, escucha ahora, nos encontramos con su hermano Jacob y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Ya tú sabes la canillera que le tiene que haber dado a Jacob en ese momento. ¿Por qué tú tienes que ser tan detallista, chico? Tú los contaste. Entonces, el temor de Jacob. Mira lo que dice el versículo 7 en adelante. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos. Ahora viene la estrategia de guerra. Y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de mis grupos y lo ataca, quizá el otro grupo puede escapar. Iba a poner señuelo. Entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón. Pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas e hijos. Pero tú me prometiste ciertamente, te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, imposibles de contar. Ok. Si ustedes analizan la oración de Jacob, Jacob está orando a través de las promesas. Usted puede orar a través de las promesas que el Señor hay en la Biblia. Usted reclama, mira Señor, por tu llaga dice que nosotros fuimos sanados. Te pido por favor sanidad para fulano, sanidad para mí. ¿Sabes? Algo como eso, tú sabes. Tú dijiste que no has visto justo desamparado ni que tu simiente bendiga el pan. Así que Señor, te pido provisión para mi casa. Pedimos a través de las promesas. Eso fue lo que hizo Jacob. Jacob le recordó todo lo que él le había dicho. Tú me prometiste esto, ahora lo estoy reclamando. ¿Ok? Entonces, eso fue lo más importante, ¿verdad? Clamar al Señor y entender que Dios no puede renegar de su palabra, de sus promesas. Él no puede renegar de sus promesas. Dios no es Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Okay? Cuando Dios promete una cosa, Dios la va a cumplir a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Entonces, Él le envía regalos a Esaú. Le envió 580 animales.
Así era la cantidad de animales que tenía a Jacob, que pudo enviar toda esa cantidad de animales a su hermano para tratar de apaciguarlo. Entonces en el versículo 20 dice, y asegúrese de decirle, miren, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviándole regalos antes de mi llegada y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Ahí se manifiesta la gran equivocación que hay y la separación que hay del pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. O sea, si nosotros no logramos pensar a través del pensamiento de Dios, vamos a actuar así. A ver, yo tengo que ir en confianza. Bueno, Señor, tú dijiste que tú me ibas a proteger. Hay una promesa de que vamos para acá, pues vamos, me voy a reunir con mi hermano porque me tengo que reconciliar con él, no hay problema. Pero regalos. Bueno, que hasta Esaú le dice, yo no necesito eso. Yo tengo de más. No, pero cógelo. Mira, obviamente toda esta es la preparación porque el próximo miércoles es el encuentro de Esaú y Jacob. Ahora venimos a la experiencia que tiene Jacob en la noche, donde del capítulo 22 al 25 vamos a leer. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaría a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo ocurrido aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. La lucha de Jacob con el Señor es la que marca el momento decisivo en la vida de Jacob. Como el mismo evento que yo les dije ahorita de cuando Abraham pone a Isaac en el altar para sacrificarlo. Ese fue el momento que cuando usted sabe que cuando termina, el Señor le dije, por cuanto me has obedecido, ahora es que te voy a bendecir, ahora es que te voy a exaltar. Pues ahora es que llegó el momento de Jacob después de todo ese proceso. Y entonces, hasta ahí, él esperaba obtener la tierra por sus propios esfuerzos. Pero de ahí en adelante empezó a confiar más en el Señor. Este fue el Getsemaní de Jacob, ¿verdad? Donde el Señor fue allí exprimido, ¿verdad? Y entonces Dios quería hacer entender a Jacob que no era en sus propias fuerzas y en su autoconfianza. Él tenía que entender que Esaú tenía que ser vencido mediante la confianza en Dios, no por fuerza. Porque él iba rendido ante Esaú, él iba rendido. Acuérdate, el de guerra era Esaú, él era cocinero. Labán lo que era como yo. Lo que hacía, Jacob lo que hacía era un yo, cocinar. Así que ya no me llames más Jacob, ahora me dices Israel. De ahora en adelante. Pero entonces, empecé a buscar, ¿verdad? Ese momento en el que él dice, me voy porque raya el alba, está amaneciendo, me tengo que ir. Entonces vi unos comentarios bien interesantes, porque posiblemente en la oscuridad de la noche, Jacob estaba frente a él, pero no podía ver su rostro. ¿Por qué? Porque dice en Éxodo 33:20, cuando Moisés le pregunta a Dios que quiere ver su gloria, el Señor le dice, sin embargo no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida.
¿ok? Entonces ahí es donde el Señor, protegiéndolo, le dice: me tengo que ir porque está amaneciendo y me vas a ver la cara. Es lo que puede haber pasado, ¿verdad? En ese momento. Y entonces cuando él le dice, entonces en el versículo 31 dice: y el sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. O sea, que ya cuando Jacob se va ya había amanecido, por eso es que el Señor se tenía que haber ido. O sea, y cuando menciona el ángel de Dios, yo le he dicho que ese es Jesús, ese no es otro que no sea Jesús, pero Jesús es Dios, ¿verdad? Y Peniel, rostro de Dios, ¿verdad? Entonces dice: he visto a Dios cara a cara. En el original, la palabra que usa ahí, Elohim, Panim, el Panim, que es una aparición de Cristo antes de su encarnación. Pero eso es como se puede hoy en día. Suban los adoradores. Entonces Jacob tuvo dos encuentros personales con Dios: cuando él iba y cuando regresaba. En el primero, el Señor le está diciendo: confía, vas para el proceso, y cuando vienes, ahora el Señor lo va a entrar en el propósito. Ya está debidamente, tiene que estar fortalecido. El revolú que pasó con las esposas, los revolús de los hijos, el revolú con el suegro, el revolú con los hermanos, y viendo que aún en ese proceso Dios lo enriquece, Dios lo fortalece, Dios le hace crecer en la gente con el que él se iba. ¿Tú sabes lo que es regalarle 580 animales al hermano y cuántos le quedaban? Tenía miles. O sea, era sumamente rico ya cuando llegara, para entonces emprender su camino a la promesa de regresar a la tierra donde el Señor iba a cumplir su promesa. Entonces, la cojera de Jacob era un recordatorio de ese evento. O sea, cada vez que él iba cojeando y la gente lo veía, era el recuerdo de ese evento que ocurrió. O sea, para que la gente supiera que sí ocurrió, porque te fuiste lo más bien y cogió toda su vida. O sea, eso no se arregló, no habían ortopedas en ese tiempo que arreglaran eso. Y entonces, cuando sale el sol, que él sale de allí, comenzó la nueva vida de Jacob, para entonces tener el encuentro con Esaú, que usted lo vamos a ver la semana que viene. Y el encuentro con Esaú es bien interesante, porque usted va a ver lo que siempre yo le digo, que mientras usted está aquí viendo una cosa, Dios está trabajando en las cosas de allá para cuando ocurran, no son generalmente como usted pensaba. Porque Dios tiene otros planes y los planes de Dios son perfectos siempre. Y por eso es que les digo que desde que empezamos a trabajar Abraham en el capítulo 12, estamos viendo el proceso de Dios hasta hoy, nosotros poder conocer a Cristo. Los 430 años en el desierto, de la esclavitud en Egipto, los 40 años en el desierto, todo ese proceso es para llevarnos a Jesús. Y Jesús sigue capítulo tras capítulo tras capítulo de la Biblia buscando la manera de convencer al mundo de que Él es Dios y que nos ama. Todos estos procesos son procesos de amor, porque si esto no hubiera pasado, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Si Jacob no pasaba su proceso, si Isaac no pasaba su proceso, si Abraham no pasaba su proceso, ¿dónde estaríamos hoy? El Señor determinó primero en una pareja, Adán y Eva, fallaron. Después vino Noé y a través de sus hijos comenzó otra vez para poblar la tierra. Una de las líneas de Noé fue maldita, que es Cam. De ahí, el pueblo de África, para que usted sepa, los de Cam son el pueblo de África, para que usted vea que la Biblia no se equivoca. Entonces, en los procesos, el hombre siempre ha tirado para el monte, siempre ha tirado para el monte, siempre ha tirado para el monte. Pero entonces Dios encuentra a un hombre como Abraham en una ciudad idólatra, pero lo transformó totalmente al nivel de que luego Abraham es conocido como el padre de la fe. Tiene su hijo Isaac en la vejez para enseñarnos que no hay nada imposible para Dios, porque esa frase sale de ahí. ¿Habrá algo imposible para Dios? De Isaac, Jacob y Esaú
Pero vemos la promesa del Señor también en Ismael, de hacer una nación también, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él lo dice, Él lo hace a pesar de nosotros y a pesar de nuestros errores. Sale la nación de los árabes a través de Ismael, sabemos la historia, para que luego de uno de los hijos de Jacob, Leví, que tiene su historia también, lea la historia para que usted vea. Bueno, lo vamos a ver aquí, cuando usted vea lo que pasó con Leví. Terrible. ¿Verdad? Con Judá, que de ahí nace el león de la tribu de Judá. Pero sabes que en el proceso Dios llamó a uno llamado David, que abrió el camino para el reinado de Jesús. Y usted tiene que ver todo el plan perfecto de Dios a través de toda la Biblia, desde Génesis 1. Todo para llevarnos a Cristo, el plan de redención de Dios. Que hoy podemos disfrutar nosotros lo que hemos creído. Y que tenemos trabajo todavía de llevarle este mensaje a gente, para que la gente también sepa esta gran noticia de que hay un Dios en el cielo que le ama y que está dispuesto a perdonar cualquier cosa, no importa, por más grave que haya sido, que vino a buscar lo que se había perdido, y que aparte del pueblo que él formó, se acordó de nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos también y participar de todo esto. Por eso es que es tan importante cada estudio de la Biblia, cada mensaje, cada capítulo, cada libro de la Biblia. Todo lleva encerrado detrás a Jesús de Nazaret, que luego iba a ser, ¿verdad?, levantado en una cruz para nuestra salvación. Los milagros que van a ocurrir a través de Dios, a los que nosotros tenemos acceso, a los que están disponibles para nosotros, cada una de las cosas que el Señor prometió. Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo el Señor. Vas a poner la mano en los enfermos y van a sanar. Vas a decirle a los demonios que salgan y van a salir. Pero todo es creer en su nombre, en el nombre que está escrito. Cuando usted busca la palabra salvación en el Antiguo Testamento, cuando busca la traducción del hebreo, es Yeshua, es salvación. Busque la palabra salvación y después la busque en la concordancia Strong para que vea que es Yeshua. Porque de eso se trata. De eso está escrito en la Biblia. Se trata de la historia de amor entre Jesús y el pueblo de Dios. Incline su rostro un momento.